Thank you so much. Muchas gracias. It's a great privilege to be here. Es un gran privilegio estar aquí. I have friends here. This is wonderful. That's beautiful. Ay, qué bueno, tengo amigos aquí, qué cosa maravillosa. But I do need to let you know I have 9 grandchildren. Pero sí debo dejarles saber que son 9 los nietos que tengo. God created me to be a grandfather. Dios a mí me creó para que yo fuera un abuelo. It's a beautiful thing. Y eso es algo hermoso, en verdad. We took our children and grandchildren to Hawaii this last year. Este último año llevamos a nuestros hijos y a los nietos a Hawái. And I, a number of years ago, made a decision Hace varios años tomé una decisión that on my birthday, I wanted to give gifts to my children and my grandchildren. que en el día de mi cumpleaños yo lo que quería era darle regalos a mis hijos y a mis nietos. And my whole family loves my birthday. Y toda mi familia ama el día de mi cumpleaños. Nobody forgets my birthday. Ese cumpleaños mío sí que nadie se lo olvida. I heard 2 of my grandchildren talking about a month before my birthday. Escuché a 2 de mis nietos hablando como un mes antes de mi cumpleaños. And one was asking the other one, what are you going to ask Papa for his birthday? Y uno le preguntaba al otro, ¿y qué le vas a pedir tú al abuelo que te regale el día del cumpleaños de él? And I thought, this is wonderful. I'm right under Christmas. Y This yo is pensé, beautiful. uy, qué maravilloso, yo estoy justo después de la Navidad. I love family, and I love to be here with you. Amo la familia y amo estar aquí con ustedes. I've heard, yeah. I've heard so much about this ministry for so long that it's a real treat to finally get here. He escuchado tantas cosas buenas de este ministerio ya hace tanto tiempo que en verdad es una bendición el poder estar aquí hoy al fin. Yeah, amazing. And Maravilloso. it's very exciting to be here with 50-some nations represented. Muy emocionante estar aquí con 50 y tantas naciones representadas. This is absolutely the greatest day to be alive. Esto en verdad es el día mejor de todos para estar vivo en estos tiempos. What the Lord is doing in the earth is just unprecedented. Y lo que Dios está haciendo en la tierra no tiene ni precedente. It's so encouraging to see things happen now that we once dreamed about. Y me anima tanto ver cosas ocurriendo ahora que en algún momento las soñamos. I remember as a young man, I just would do anything just to see one miracle. Yo me acuerdo que cuando era joven yo hubiera hecho cualquier cosa solo por ver un milagro ocurrir. If I could have just seen one deaf ear open, I was ready to die and go to heaven. Si tan siquiera lograra ver una persona sorda que escuchara, ya estaba yo listo para morirme e irme al cielo. And I remember when we saw the Lord do our first miracle that we saw. Y me acuerdo la primera vez que vimos al Señor hacer ese primer milagro, el que vimos. We just shared that same testimony over and over again for like 6 months. Ese mismo testimonio lo compartíamos una y otra vez como por 6 meses. It was the only one we had, so we just used it well. Porque era el único que teníamos, así que lo usamos bastante. But we found that the Lord loves for us to broadcast who He is and what He does. Pero me di cuenta que al Señor le encanta cuando nosotros anunciamos quién Él es y lo que Él hace. And it's the bold declaration of His gospel that attracts Him into the environment. Y es la declaración osada de su evangelio que hace que Él sea atraído. And I remember almost accidentally stumbling into this idea. Y me acuerdo que casi hasta por accidente como que tropecé y entré en esta idea. That we needed to broadcast the good news of what He has done. Que nosotros tenemos que proclamar las buenas nuevas de lo que Él ha hecho. And we would repeat the stories, the testimonies. Y así repetíamos las historias, los And testimonios. much to our surprise, the miracles started to become duplicated. Y luego, para sorpresa nuestra, esos milagros empezaban a duplicarse. And we saw in the scripture where it says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Y vimos en la escritura como dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. It basically means the testimony, the spoken or written record of anything God has done. En verdad significa el testimonio, un récord hablado o escrito de cualquier cosa que Dios haya hecho. It's prophetic in nature. Es profético en su naturaleza. That whenever we declare that God is doing something, Siempre que declaremos que Dios está haciendo algo, it seems to be duplicated over and over again in that environment. parece que en ese ambiente entonces pasa que se duplica. I remember one meeting where we had a little boy with club feet that were healed.
Me acuerdo una vez en una reunión un niño que tenía los pies deformados y fueron sanados. And I remember coming home and sharing with our church family the good news. Y me acuerdo que llegué a la casa y le compartí a la familia de la iglesia esa buena There was a noticia. young mother in the room that had a 2-year-old in our nursery. Y hubo una madre allí que tenía un niño de 2 años que estaba allá en el cuidado de niños de la iglesia. Her little girl's feet turned in so severe she would trip over them when she would run. Su hijita tenía sus pies tan deformados que estaban casi uno encima del otro. Cuando ella corría se caía. And she heard the story of God healing this little boy with club feet. Pero ella escuchó el relato de que Dios había sanado a aquel otro niño que tenía también los pies deformados. And she heard how a testimony prophesies. Y ella escuchó un testimonio que profetizaba. And she just said in her heart, I'll take that from my daughter. Y dijo ella en su corazón, yo tomo eso para la hija mía. When the meeting was over, she went to the nursery to get her little girl. Termina aquella reunión, ella va allí donde cuidan los niños a recibir a su hijita. Nobody prayed for her. Nadie oró por ella, Her feet were already straight. pero sus pies se habían enderezado. It's the importance of the testimony. Y esa es la importancia del testimonio. One more quick story and then we'll get into the word. Y un relato más rapidito y entonces entramos en la I palabra. shared that same story up in North Carolina with Mahesh and Bonnie Shavda. Y esa misma relato yo lo compartí en Carolina del Norte con Mahasanda. And I told the 2 stories about the little girl with the feet and the little boy with the club feet. Y yo compartí ambos testimonios, el de la niña y el del niño que tenían sus pies deformados. And the meeting was being broadcast on TV through the internet. Y aquella reunión estaba saliendo por televisión y por internet. And my wife and I, our driver was from Brazil. Y mi esposa y yo tuvimos un chofer allá y él era de Brasil. And when we were through with the meeting, he took us back to the hotel. Terminó aquella reunión y él nos lleva al hotel. And he received a phone call from his sister or sister-in-law in Brazil. Y recibe entonces una llamada de su hermana o de su familia de allá de Brasil. They were watching this service online. Quienes estaban mirando ese mismo servicio por internet. And she had a daughter about 10 or 11 years old. Ella tenía una hija que tendría 10 o 11 años. And her daughter had deformed feet. Y su hijita también tenía los pies deformados. She was a beautiful young girl, Era una jovencita hermosa, but people would just stare at her feet. pero las personas solamente le miraban era los pies. And so the mother watched the testimony. Y su mamá estaba mirando aquel testimonio. And she called to her little girl in the back of the house. Y llamó a su hijita que estaba en la parte de atrás de la casa. The little girl came into the hallway and said, "Yes, Mommy." Sale la niñita allá a la casa y dice, sí, mamá. And the mother said, "Take your shoes off." Y la madre le dice, quítate tus zapatos. She took her shoes off. Se saca los zapatos She said, "Come here." y le dijo, ven acá. And as she walked towards her mother, her feet were completely healed. Y según la niña se le iba acercando a la madre, sus pies fueron completamente sanos. Every testimony Y cada testimonio reveals God's nature. revela la naturaleza de Dios. It reveals his covenant with people. Revela el pacto que Él tiene con las personas. It reveals his heart for us as people. Revela su corazón para nosotros, su pueblo. And because he's no respecter of persons, Y porque Él no hace acepción de and personas, because he's the same yesterday, today, and forever, y porque Él es el mismo ayer, hoy y por los a siglos, testimony is a living entity that represents the nature of God. un testimonio es una entidad viviente que representa la naturaleza de It Dios, prophesies who he is. que profetiza quién Él es. And it prophesies to us our availability or our readiness for a miracle. Y nos profetiza a nosotros que estamos disponibles, listos para recibir un milagro. So I want to encourage you today Así que hoy yo le quiero animar that no one in this room is safe. que nadie en este lugar está a salvo. You are all a target for a miracle. Todos ustedes son un blanco para recibir un milagro. Nobody is safe. Aquí nadie se salva. Wow. We'll open the scriptures in just a moment, but let me talk to you about what about Jesus makes me jealous.
Vamos a abrir la escritura en un momento, pero quiero hablarle acerca de qué cosa tiene Jesús que a mí me provoca celos. We know that Jesus is the eternal Son of God. Sabemos que Jesús es el Hijo eterno de Dios. He didn't attain to that position. No es que Él alcanzó esa posición. But we also know that he became a man. Pero también sabemos que Él se convirtió en hombre. It was when I discovered that he did all of his miracles as a man Fue cuando yo descubrí que todos sus milagros Él los hizo siendo hombre that it changed my life. que me cambió a mí la vida. If all the miracles that Jesus did, he did as God, Si todos los milagros que Jesús hizo los hubiese hecho como Dios, I'm still impressed, sigo estando impresionado, but I'm reduced to an observer that applauds what God does. pero quedo reducido a ser alguien quien observa lo que Dios hace y aplaude. But when we realize that Jesus did what he did as a man, dependent on God, Pero cuando nos damos cuenta que Jesús hizo lo que hizo siendo hombre que dependía de Dios, then I'm no longer content to stay where I am. entonces ya no me quedo contento estando solo donde estoy. His example was to provide us with a model that could be followed. Porque el ejemplo de Él fue para proveernos a nosotros un modelo que nosotros podíamos seguir. He was illustrating what a relationship with the Father could be like. Él estuvo ilustrando cómo una relación con el Padre pudiera ser. The works that he did as one rightly related to the Father. Y las obras que Él hizo es como las que hiciera alguien que tiene una relación correcta con el Padre. He demonstrated what life could be like for anyone without sin Nos demostró cómo la vida pudiera ser para cualquiera que no tuviera pecado and anyone who was empowered by the Holy Spirit. y para cualquiera que esté empoderado por el Espíritu Santo. That was the model that Jesus gave us. Ese es el modelo que Jesús nos dio. Now, how effective is the blood of Jesus? Ahora, ¿qué tan efectiva es la sangre de Jesús? It takes care of all sin. Eso limpia todo pecado. So the only question that remains Entonces, la única pregunta que ahora permanece is how empowered by the Holy Spirit are we willing to live? es qué tan empoderados por el Espíritu Santo estamos nosotros dispuestos a vivir. Jesus set an example that must be followed. Jesús dio un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. This was such an important thing to him Fue algo tan importante para Él that he actually announced, "Greater works than these shall you do." que Él anunció que cosas mayores que estas harán ustedes. And this is the invitation for every believer. Y esa misma es la invitación para todo creyente. There are a couple things about how there are several things about how Jesus went through life that really stirs and provokes me. Hay varias cosas acerca de cómo Jesús vivió su vida que me provocan y que me avivan. He was walking through a town. Él caminaba por alguna He has ciudad a crowd of people pressing in around him. con un gentío de personas que se acercaban a Él. I'm sure there's questions. I'm sure they're asking him to share stories. Y estoy segura seguro que hubo preguntas y personas pidiendo que le haga relatos. He is no doubt praying for the sick. Sin duda él iba orando por los enfermos. And in the middle of this crowd, a woman reaches up and touches his garment. Y en medio de todo aquel gentío se acerca una mujer y toca su manto. And you know the story. It's a miracle. She's healed. Y usted conoce ese relato, un milagro, ella queda sana. Here's what provokes me. Pero mire lo que a mí me provoca en eso. How can you be so aware of the Spirit of God upon you ¿Cómo puede estar usted tan consciente del Espíritu de Dios sobre usted that in the middle of conversation with other people, que en plena conversación con otras personas in the middle of people pressing in all around you, y otras personas que están alrededor suya en todas las direcciones, you recognize when someone makes a withdrawal of what you're carrying? usted puede reconocer cuando alguien toma de aquello que usted carga? Jesus models a right relationship with the Father through the Holy Spirit. Jesús nos modela una relación correcta con el Padre a través del Espíritu Santo. And he was aware when presence was drawn from him. Y él estaba consciente cuando la presencia salía de él. That provokes me Y eso a mí me provoca. because I've learned that he modeled something that could be followed. Porque aprendí que él nos modela algo que nosotros podemos seguir. We've been invited into the same journey. Nosotros hemos sido invitados a que entremos a la misma jornada.
I get provoked by stories like the Apostle Paul. Y me provocan relatos como el del apóstol Pablo. They took pieces of cloth from his body, Tomaron pedazos de los delantales de sus ropas, sweatbands and aprons, de sus delantales o algo que usó para secarse el sudor. which means these were articles of clothing he wore while he was making tents. Lo que significa es que estas ropas que él usó mientras él estaba haciendo carpas. And they sent them to another location where people were healed and delivered by touching the cloth. Y tomaban esas ropas, las enviaban a otros lugares donde la gente quedaba sana solo por tocar esas ropas. Jesus said we would do greater works, and that's a greater work than touching clothing. Jesús dijo que eso nosotros íbamos a hacer obras mayores y esa es una obra mayor que simplemente tocar su ropa. How can you be so full of the Holy Spirit while you're building something ¿Cómo puede quedar usted tan lleno del Espíritu Santo mientras usted está construyendo una carpa? that people can take the cloth, the sweatband from around your head, Que la gente puedan tomar un pedazo de su ropa o algo que usted use para secarse el sudor mientras send it to a trabaja, distant location, enviarlo luego a un lugar lejano and put it on someone who's tormented and sick, y colocárselo a otra persona que esté enfermo o atormentado and watch them get healed. y ver cómo aquella otra persona queda sana. That provokes me. Eso a mí me provoca. Then we have Peter. Y tenemos a Pedro. They learned that when they got close to him, Aprendieron que al acercarse a él, they apparently got well. aparentemente quedaban sanos. Because finally the rumor went around that you could just put people in the street. Porque a la larga ya se regó el rumor que usted podía simplemente poner a la gente en la calle And if his shadow just touched the sick person, they would be well. y que con la sombra de él tocara a la gente, ya ellos iban a quedar sanos. That provokes me. Y eso a mí me provoca. Your shadow will always release whatever overshadows you. La sombra suya siempre va a desatar lo que sea sombra sobre usted. So when we back up into the story of Jesus, Entonces cuando retrocedemos para ver la historia de Jesús, we know that he came with the authority of the Father. sabemos que él vino con la autoridad del Padre. Authority comes in the commission, Y la autoridad viene en la comisión. but power comes in the encounter. Pero el poder viene por el encuentro. He was commissioned to come to earth, destroy the works of the devil, Él fue comisionado a venir a la tierra para destruir las obras del diablo, to die in our place. para morir en nuestro lugar. But he needed his own encounter Pero with él the power. necesitó su propio encuentro de poder. When he was baptized, when Jesus was baptized in water, Cuando Jesús fue bautizado en aguas, you remember he came up to John the Baptist and asked to be baptized. ¿se acuerda que él se le acerca a Juan el Bautista y le pide que le bautice? John knew he wasn't qualified to baptize this one. Y Juan sabía que él no estaba calificado para bautizarlo a él. But sometimes when you're willing to do what you're not qualified to do, that's what qualifies you. Pero a veces cuando usted está dispuesto a hacer lo que usted no está calificado a hacer, eso mismo es lo que lo califica. John baptized Jesus. Y Juan bautiza a Jesús. Mark chapter 1 says, when he came up out of the water, the heavens parted. Marcos 1 dice que cuando él sale de las aguas se abrieron los cielos. The original word for the word parted Y la palabra original para is abrirse, actually a very violent term. en verdad es una palabra bien violenta It was used in Matthew 27 que se usó en Mateo 27 to describe the tearing of the veil in the temple from top to bottom. para describir el momento en que se rasgó el velo del tiempo desde arriba hasta abajo. This, of course, is at the resurrection of Jesus. Claro, esto ocurrió cuando Jesús resucita. And in that same verse, Y en ese mismo versículo it said the rocks around Jerusalem were split open. dice que las piedras alrededor de Jerusalén fueron abiertas. That's the word for the heavens parting. Esa es la palabra para ver que los cielos se abrieron. I'd like to suggest to you
Y yo quisiera sugerirle that the heavens were torn open, que los cielos fueron the rasgados Spirit of God was released upon Jesus y el Espíritu de Dios fue desatado sobre Jesús, in answer to Isaiah's prayer in Isaiah 64, verse 2. respondiendo a la oración de Isaías en Isaías 64:2. He prayed this prayer, rend the heavens and come down. Él hizo esta oración: rasga los cielos y desciende. The Father ripped open a spiritual atmosphere for the Spirit of God to rest upon the Son. Y el Padre rasgó un ámbito espiritual para que el Espíritu de Dios descansara sobre el Hijo. And that same open heaven exists over every believer upon whom the Spirit of God rests. Y ese mismo cielo abierto existe sobre todo creyente sobre el cual descansa el Espíritu de Dios. Oftentimes we become aware of the darkness around us, Y muchas veces nos percatamos de la oscuridad que nos rodea. and we make the mistake of personalizing it. Y cometemos el error de tomar eso personal. We see the darkness on a neighbor or perhaps in a city, Vemos una oscuridad sobre el vecino o sobre una ciudad. and we make the wrong assumption that we live under closed heavens. Y nosotros asumimos incorrectamente que nosotros vivimos bajo cielos que están cerrados. For the believer, Para- the only closed heavens are between the ears. Para el creyente, lo único lugar donde hay cielo cerrado es entre sus dos oídos. That was a good point, Bill. Eso fue That un was a buen very punto good ahí que point. les dije. When you believe a lie, you empower the liar. Cuando usted se crea una mentira, usted empodera al mentiroso. Let's look at it this way. Vamos a mirarlo de esta manera. The Spirit of God lives in us. El Espíritu de Dios vive en nosotros. The Bible says the Father longs for the fellowship with the Spirit of God. Y dice la Biblia que el Padre anhela esa comunión con el Espíritu de Dios. What demonic power can stop the fellowship between the Holy Spirit and the Father? Ahora, ¿qué poder demoníaco puede detener la comunión entre el Espíritu de Dios y Dios el Padre? It's silly. There's none. Es una tontería, no existe tal poder. You live under an open heaven. Usted vive bajo un cielo abierto. The Gospel of John adds another feature to this story. Y el Evangelio de Juan añade otra cosa a este relato. The Gospel of John says when he came up out of the water, Dice el Evangelio de Juan que cuando él sale del agua, the Holy Spirit came upon him in the form of a dove. el Espíritu de Dios viene sobre él en forma de paloma. And John adds this part, Y Juan añade esta parte. and remained. Y permaneció. The Holy Spirit came in the form of a dove El Espíritu de Dios vino en forma de paloma and remained. y reposó. If I have a dove sitting on my shoulder, Si yo tuviese una paloma aquí en mi hombro, and I don't want him to fly away, y no quiero que se vaya, how am I going to walk around this room? ¿cómo voy a andar caminando yo por todo este lugar? If I'm wanting to protect this, Si yo quiero protegerlo, every step is with the dove in mind. entonces todo paso que doy estoy pensando en la paloma que tengo aquí. Every step Todo paso is to protect what I value most. es para proteger aquello que yo más valoro. Now open to Matthew chapter 10. Ahora sí, abra a Mateo capítulo 10. Matthew chapter 10, we have one of several commissions that Jesus gave to his disciples. En el Mateo capítulo 10 vemos una de las varias comisiones que Jesús le dio a sus discípulos. And we'll start with verse 7. Comencemos con el versículo 7. As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracia, por gracia recibisteis, dadlo por gracia. Move down to verse 12. Miremos el versículo 12. When you go into a house, greet it.
Y al entrar en la casa, saludadla. If the household is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a Now vosotros. go back to verse 8. Regrese al versículo 8 ahora. We are commanded by the Lord to heal the sick, El Señor nos ordena que sanemos los enfermos, cast out devils, echemos fuera demonios, raise the dead. resucitemos cleanse muertos lepers. y que limpiemos los leprosos. It's important to note, he didn't say pray for the sick. Es importante notar que Él no dijo orad por los enfermos. Now that's legal. Eso es legal. Elsewhere it says that. En otro lugar sí lo dice. But he actually commissioned his disciples to heal the sick, not pray for the sick. Pero en verdad Él comisionó a sus discípulos a que sanaran los enfermos, no que oraran por los enfermos. And you might say, well, Bill, we don't heal the sick. God does. Y puede que usted me diga, bueno, veo, pero nosotros no somos los que sanamos los enfermos, Dios lo hace. I agree completely. Yo estoy completamente de He's the acuerdo. healer, not me. Él es el sanador, yo no lo soy. But he commanded me to heal the sick. Pero Él me ordenó a mí que yo sane los enfermos. God has a habit of commanding us to do things that are impossible. Dios tiene una costumbre de ordenarnos a nosotros a que hagamos cosas que son imposibles. It's the one way we stay dependent on him. Esa es la única manera en la cual nosotros permanecemos dependiendo en Él. Our real problem is we think the rest of the Christian life is possible. El problema en verdad es cuando nosotros pensamos que el resto de la vida cristiana es algo posible. Everything that our life is about is impossible. Todo aspecto de nuestra vida es algo imposible. You were born to invade the impossible. Usted nació para invadir lo imposible. Your lifestyle demands it. Su estilo de vida lo requiere. The Spirit who raised Jesus from the dead lives in you, El espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en usted. and he wants out. Y Él quiere salir. He's, he's in us as a river, not a lake. Él está en nosotros como un río, no como un pozo. He flows through us Él quiere fluir a través de to nosotros change the environment around us. para cambiar el ambiente que nos rodea. So here Jesus Aquí Jesús gives us impossible commands. nos da unos mandatos que son imposibles. I don't know if this makes sense to you, but No sé si esto tiene sentido para usted. this book was written so that you'd have to have a relationship to understand it. Pero este libro fue escrito de tal manera que usted tiene que tener una relación con él para poderlo entender. It actually requires a partnership with the Holy Spirit to have understanding. Esto requiere que usted esté en sociedad con el Espíritu Santo para que lo pueda entender. He moves through the story and he says, go into a home, greet him, greet the people there. Seguimos viendo aquí el relato. Él dice, entren en una casa, saluden a las personas allí. And then he says, let your peace rest on that house. Y luego dice, permite que la paz suya descanse en esa casa. Now, I can only speak for me. Ahora, yo solo puedo hablar por mi persona. Some things appear funny to me in the Bible that may not appear funny to you. Algunas cosas para mí me parecen chistosas en la Biblia, puede que a usted no le parezca chistoso. But when I see he wants me to release peace on a house, Pero yo veo aquí que Él quiere que yo desate paz en una casa. how do you do it? ¿Cómo se hace? What, you know, ¿Cómo usted va a hacer eso? I mean, I don't think the disciples knew what he was talking about. Y yo pienso que los discípulos ni sabían de qué estaba hablando Él. And what's even worse, Y peor, he says, if there's no one worthy there, take your peace back. dice, si allí no hay nadie que esté digno, pues entonces retira la paz y llévatela. Luke's gospel says, if there's no one worthy, it will just come back to you. Y en el Evangelio de Lucas dice que si allí no hay alguien digno, pues entonces la paz solita regresa a ti. So how do you know when you've released it? ¿Y cómo sabe usted cuando usted la desató?
And how do you know when it comes back? ¿Y cómo sabe cuando esta regresa a usted? This is Ministry 101. Esto es Ministerio Básico 1. It's actually a relationship with the Holy Spirit where you recognize the release of presence. Porque es en una relación con el Espíritu Santo que usted es capaz de reconocer cuando la presencia es impartida o sale. Now, I want to read something to you. Ahora quiero leerles algo. It says, the dove found no resting place for the sole of her foot. Dice que la paloma no halló dónde descansar su She pie. returned into the ark to him. Y entonces la paloma regresó a la arca, This is the story of Noah releasing the dove. refiriéndose aquí al relato de Noé cuando él hace que salga la paloma. When there was no place to rest, the dove returned to Noah. Cuando la paloma no halló dónde descansar su pie, entonces regresó a He Noé. brought the dove into the ark to himself. Y él hizo que aquella paloma regresara de nuevo al arca para It estar con says he él. waited another 7 days and he released the dove again. Dice aquí que él esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. This time the dove came with an olive leaf in its mouth. Pero esta vez regresó la paloma y tenía en su boca un pedazo de un árbol. He released the dove 7 days later, 7 días después, and the dove didn't return. y no regresó la paloma. I'd like to suggest to you that the dove, the Holy Spirit, is always looking for people to rest upon. Y quisiera sugerirle que esa paloma, el Espíritu Santo, siempre está buscando a alguien sobre el cual reposar. And our primary responsibility in life Y nuestra primera responsabilidad en la vida is to go into households, so to speak, es entrar en casas, por así llamarle, and release the presence. y desatar allí la presencia. What is the international symbol of peace? ¿Cuál es el símbolo internacional de la paz? It's the dove with an olive branch. Es ver una paloma con la hojita en la boca. When Jesus said, "Let your peace come upon the house," Cuando Jesús dijo, deja que tu paz entre a esa casa, he thinks of peace sometimes differently than we do. él a veces piensa en paz de una manera diferente a lo que lo pensamos nosotros. For the unbeliever, peace is a time without war. Para el incrédulo, paz es decir un tiempo donde no existe guerra. Peace is a time without noise or conflict. Paz es un tiempo donde no existe bulla ni hay conflictos. But for us, peace is the presence of someone, Pero para nosotros la paz es la presencia de alguien, the Prince of Peace. el príncipe de paz. Peace is actually a person. La paz en verdad es una persona. And what you and I have to give is more than words. Y lo que usted y yo tenemos que dar es más que solo palabras. It's more than a message. Es más que un mensaje. We actually have a person to give. Nosotros en verdad tenemos una persona que dar. And in the same way that Jesus said, "Let your peace, let presence come upon the house." Y de la misma manera que dijo Jesús que tu paz, o sea, que la presencia entre en aquella In the casa. same way that Noah released the dove to find some place to rest. De la misma manera que Noé soltó la paloma para que hallara algún lugar donde reposar. So you and I have been given this incredible responsibility Así usted y yo hemos recibido esta responsabilidad increíble. to host the Spirit of God Y es el tener al Espíritu de Dios. and give him places to rest. Y darle a Él lugares donde Él pueda reposar. I want us to read one more portion of Scripture. Quiero leerle una porción más de la Escritura. It's in John chapter 20. En Juan capítulo 20. John chapter 20, verse 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesus was just crucified. Jesús había sido crucificado. The disciples are afraid they're going to die next. Los discípulos temían que ellos iban a ser los próximos en ser muertos. They're hiding in a room for fear. Y estuvieron escondidos en un lugar por temor. How many of you know when you're already afraid ¿Cuántos saben que cuando usted ya tiene temor and somebody walks through the wall,
y entonces alguien entra que traspasa la pared. That doesn't help at all. Eso no le ayuda con el miedo. Jesus comes and he stands in their midst Entonces Jesús entra así y se para entre ellos and he said, peace to you. y les dice, paz a vosotros. Look at the next verse. Y mira el próximo versículo. It says, when he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. So Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I send you. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. So Jesus walks into the room, Entonces Jesús entra a aquel lugar, scares everyone. espantando a todo el mundo, He says, peace to you. y les dice, paz a vosotros. What did he just do? ¿Qué acaba de hacer él? He released the dove. Él desató a la paloma. The dove flew around the room, couldn't find anyone to land on. Y la paloma voló por todo ese lugar, pero no encontró sobre quién reposar. Those disciples were shaken in fear. He couldn't rest on any of them. Porque los discípulos estaban temblando del miedo, así que no pudo la paloma descansar sobre So ellos. Jesus showed the scars in his hands and on his side. Así que Jesús les muestra las manos, el costado. And it says, then they were glad when they saw the Lord. Y entonces dice que entonces fue que ellos se regocijaron al ver que era el Señor. And it says, and he said to them again, peace to you. Y entonces Jesús nuevamente les dice, paz a vosotros. So he sent the dove out O a sea que second time. él volvió a enviar la paloma ahora por segunda vez. He said, as the Father sent me, I send you. Y les dijo, así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. And in the very next verse, Y el próximo versículo, he breathes on them él sopla sobre ellos. and he says, receive the Holy Spirit. Y les dice, reciban al Espíritu Santo. I would like to suggest to you Quisiera presentarles that we have been given this amazing privilege to host the presence of God. que nosotros hemos recibido este privilegio tremendo de tener el Espíritu de Dios. And he just longs to find more people to rest upon. Y Él desea hallar otras personas sobre las cuales Él también puede reposar. Think of this. Piénsalo así. He said, as the Father sent me, I send you. Él dice, así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. If he would have followed that statement with a Bible study, Si Él hubiese seguido esa declaración con un estudio bíblico, we would know that he is talking specifically about studying the Bible, nosotros pudiéramos entender que Él específicamente se refería a que estudiemos la Biblia, which is absolutely vital. que es algo completamente vital. If he were to follow that statement, Si luego de esa declaración, as the Father sent me, I send you, al decir, así como el Padre me envía a mí, yo os Right. envío a vosotros, by throwing a banquet for the poor, al dar un banquete para alimentar a los pobres, we would have entire branches of our Bible schools on how to feed the poor well. tuviéramos divisiones en los institutos bíblicos dedicados a cómo darle comida a los pobres debidamente. Because we would want to make sure to give attention to what he said to do. Porque quisiéramos estar seguros que le estemos dando la atención debida a lo que Él nos pidió. Quisiéramos. As the Father sent me, I send you. Al decir, así como el Padre me envía a mí, yo os envío a vosotros. I would like to suggest that because he follows it with something very abstract, Pero quisiera presentarle que el hecho de que Él lo próximo que hizo fue algo bien abstracto, it gets forgotten. esto es algo que se nos olvida. What he said was, Pero lo que Él dijo fue, as the Father sent me, así como el Padre me envió a I mí, send you. yo os envío a vosotros. And then he breathed on them and released the presence of God over them. Y luego Él sopló sobre ellos desatando la presencia de Dios. I would like to suggest at the heart of all ministry Quisiera decirles que en el corazón de todo ministerio is the release of the Spirit of God. está el desatar el Espíritu de Dios. He is the one that we give. Él es quien nosotros estamos dando. He is the one that we give. Él es quien nosotros estamos dando. I've tried to learn what this looks like. He tratado de aprender cómo esto luciera. I've tried to learn to see what it looks like to
to host the presence of God into the marketplace, into homes. He tratado de entender cómo luce aquello de hospedar la presencia de Dios para llevarlas al trabajo, al hogar. I remember shopping at a health food store. Me acuerdo que estuve haciendo compras en una tienda que vende comida saludable. We used to shop there a lot. Y nosotros solíamos ir de compras allí muchísimo. But it was the kind of health food store that had a lot of cultic stuff inside. Pero es el tipo de tienda que vende comida saludable, pero que también tiene muchos artículos que son ocultistas. Books from various cult leaders and weird music. Música rara y libros de distintos líderes de sectas. I love to shop in places like that. Pero a mí me encanta ir de compras en lugares como Those are esos, some of my favorite people porque allí veo alguna de mi gente favorita because they think they have light. que se creen que tienen luz, And if light doesn't walk in the room, they're going to die in darkness. pero si no hay una luz que entra a aquel lugar, esa gente va a morir en su oscuridad. So I lived in a small community, and I'd have to go get the mail every day at the post office. Yo viví en una comunidad muy pequeña donde me tocaba ir a recoger el correo todos And los I días. would walk past this store. Y entonces, cuando iba, le pasaba de largo a esta On the tienda. way back, I would go through the store and buy some food for lunch. Y entonces, de regreso de recoger el correo, entraba a aquella tienda para comprar algo de almorzar. But I made it a practice to stop before I went in Pero ya lo tuve por costumbre que yo me detenía antes de entrar allí and just turn my affection towards the Holy Spirit y ponía mi atención hacia el Espíritu Santo and become aware of Him. y me ponía consciente de Él I just become aware of Him resting upon me. y me hacía consciente de que Él reposaba sobre mí. You see, the Holy Spirit lives in every believer, Mire, el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, but He doesn't rest upon every believer. pero no descansa sobre todo creyente. He's in me for my sake. Él está en mí por bien mío He rests upon me for yours. y Él descansa sobre mí para el bien de usted. So I'd stop at that doorway Entonces yo me detenía antes de entrar allí until I could just sense the Spirit of God resting upon me. hasta que ya podía sentir que el Espíritu de Dios descansaba sobre mí. And then I'd walk into the store to buy my food. Y luego entraba a la tienda para comprar mi comida. One day the owner took me aside. Un día el dueño me llama. We were friends. We had eaten in his home, he had eaten in ours. Éramos amigos, yo había cenado en su casa, él había cenado And en la I mía. would always show interest in the business. How are they doing? Y yo siempre mostraba un interés en su negocio, cómo les iba, Because they're just wonderful people. porque son ellos personas And maravillosas. so he took me aside. He said, Él Bill, me llamó a un lado, he said, come here. me dijo, ven. Something is different when you walk in the store. Y me dijo, hay algo diferente que pasa cuando tú entras a esta tienda. Now, I wasn't the only believer that shopped there. Y yo no era el único creyente que iba a hacer mis compras allí. And I don't think I had more of God than my other friends who shopped there. Y yo no pienso que yo tengo más de Dios que mis otros amigos que también iban de compras allí. But I might have been the only one that allowed him to rest upon them before going in. Pero quizás yo fui el único que permitía que el Espíritu descansara sobre mí antes de entrar a hacer mis compras allá. Do you remember Peter's shadow? ¿Se acuerda de la sombra de Pedro? Your shadow will always release whatever overshadows you. Tu sombra siempre va a reflejar lo que sea sombra sobre ti. The Spirit of God resting upon us Y el Espíritu de Dios descansando sobre nosotros is what helps to bring transformation to the nature of the world around us. es lo que ayuda a traer la transformación al mundo que nos rodea. Do you remember when Jesus was sleeping in the storm? ¿Se acuerda cuando Jesús dormía durante la tormenta? It's one of my most favorite stories. Ese es uno de mis relatos favoritos. I've heard people say he was sleeping because he was exhausted. Yo escuché personas decir, bueno, que él dormía porque estaba exhausto. I've heard people say he wasn't really sleeping. He was waiting for the disciples to come and get him. Otros decían, no, en verdad no estaba durmiendo, sino esperando que sus discípulos lo vinieran a buscar. That's silly. Pero eso es una The tontería. Bible said he was sleeping. Dice la Biblia que estaba durmiendo. I believe the whole book, Y yo creo todo este libro. even the maps, Hasta los And the table mapas los contents. creo, a las concordancias. says he was sleeping. Dice que él dormía.
I don't think he was sleeping because he was exhausted. Yo no creo que él dormía porque estaba tan agotado. I think he was sleeping because the world he dwells in has no storms. Creo que él dormía porque en el mundo donde él habita no había tormenta allí. It's the heart of what it means to abide in Christ. Ese es el corazón de lo que significa el permanecer en It's what Cristo. Paul was referring to, being seated in heavenly places in Christ. Es a lo que se refiere Pablo cuando dice que estemos sentados en lugares celestiales con Cristo. The normal Christian life is living from heaven towards earth. La vida normal del cristiano es vivir desde el cielo a la tierra. So much of the time we spend our time on earth begging God to invade a problem that we have. Pero muchas veces nosotros vivimos en la tierra suplicándole a Dios que invada algún problema que aquí estamos teniendo, Instead of abiding in the heart of God and enforcing his will on the earth. en vez de habitar allí en el corazón de Dios y entonces hacer cumplir su voluntad aquí en la tierra. The disciples come and wake him. Entran los discípulos, lo despiertan. Jesus rebukes the winds and the waves and he releases peace. Jesús reprende el viento, las olas y desata paz. You have authority over any storm you can sleep in. Usted tiene autoridad sobre cualquier tormenta que usted sea capaz de dormir mientras eso ocurre. What did he do? ¿Qué hizo él? He gave what he had. Él dio de lo que él tenía. He had peace here. Él tenía paz aquí Through decree, it became peace here. y a través de un decreto vino a ser paz aquí. The storm around him La tormenta que estaba alrededor de él was no threat to the peace within him. no era amenaza para la paz que él tenía por dentro. Let's put it this way. Se lo digo de esta manera. Your internal reality will always become your external reality. Su realidad interior siempre va a venir a ser su realidad exterior. If you get the victory here, you'll get the victory here. Si usted recibe la victoria aquí, usted la victoria la va a ver allí. It's a pretty interesting story. Es una historia bien interesante. The disciples come to Jesus with a need. Los discípulos vienen a Jesús con una necesidad. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? He's God. Él es Dios. What do we call conversation with God? ¿Y cómo le llamamos tener conversación con Dios? Prayer. Oración. After he answers their prayer, Luego que Él les contesta la oración, he asks them, how come you don't have any faith? les pregunta, ¿y por qué ustedes no tienen fe? See, sometimes God doesn't want to do something for you. He wants to do something through you. Miren, hay veces que Dios no quiere hacer algo por usted, sino que lo quiere hacer a través de usted. We pray as we're supposed to pray, and God intervenes. Cuando oramos como se supone que oremos, Dios interviene. But sometimes he's waiting for you to bring the command. Pero a veces Él espera que usted sea quien traiga el mandato. How many times have we heard people pray, oh God, bind the devil? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas orar, oh Dios, ata al diablo? Last time I read, he said, whatever you bind. Pero la última vez que yo leí esto dice que lo que tú atares. How many of you know you don't keep your job very long if you keep telling your boss to do what he told you to do? ¿Cuántos saben que no van a conservar el empleo mucho tiempo si usted se la pasa diciéndole al jefe suyo que él haga lo que se supone que haga usted? Do you know when we pray in Jesus' name, Usted sabe, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, it doesn't mean whatever you pray,
add the phrase in Jesus' name at the end. Eso no significa ore todo lo que usted quiera y al final diga la frase en el nombre de Jesús. It means that I am standing in his shoes, Eso doing what he would significa- do if he were here. Lo que significa es que yo me estoy parando en sus zapatos, haciendo ahora lo que él hiciera si él estuviera aquí. I am operating in his authority. Estoy operando en su autoridad, I am motivated by his heart. motivado por su corazón, And I'm doing what he would do if he were in these shoes. y yo estoy haciendo lo mismo que él hiciera si él estuviera parado en estos zapatos. How much does the Lord trust you? ¿Qué tanto le confía Dios a usted? How much does he trust the work he's done in you? ¿Cuánto confía él la obra que él ha hecho en usted? You can tell how much he trusts you by looking at what he's entrusted to you. Usted se puede dar cuenta qué tanto él confía en usted al ver lo que él le ha confiado a usted. Jesus said, you could blaspheme the Father, you could blaspheme the Son, but do not blaspheme the Holy Spirit. Jesús dijo, usted puede hablar blasfemia contra el Padre, puede hablar blasfemia contra el Hijo, pero no blasfemee al Espíritu Santo. The Holy Spirit El Espíritu Santo has been entrusted to you ha sido confiado a usted, because he's that confident in what he's done in you. porque así de confiado está él de la obra que él ha hecho en usted. I want to end with this thought, and then we're going to pray for some people. Quiero terminar con esto y luego vamos a orar por algunas personas. It's not wise to develop an intimacy with God for the purpose of ministry. No es sabio desarrollar intimidad con Dios con el fin de hacer ministerio. That's professional intimacy. Eso fuera una intimidad profesional. And we have a name for people who are intimate as a profession. Y existe un nombre para las personas que hacen intimidad profesional. The intimacy with God is for the purpose of knowing God. La intimidad con Dios, su propósito es conocer a Dios. No other reason. Y no hay otra razón. Of course, anointing in ministry increases. Claro que la unción en el ministerio va a aumentar al hacerlo. Effectiveness increases. Y el grado de efectividad va a aumentar. The impact of our life increases. El impacto que tendría nuestra vida va a aumentar. What I try to do when I go to sleep at night Lo que trato de hacer cuando yo me acuesto a dormir por la noche is I turn my affection towards the Holy Spirit, es que envío mi afección, mi atención al Espíritu Santo. not to pray. I'm wanting to go to sleep. Y no porque quiero orar, lo que quiero es dormirme. I'm not there to sing worship songs because then I'll just wake up. Ni me pongo a cantar cánticos y adoraciones porque si no me I'm despierto. talking about when I go to sleep. Pero lo que les digo es que cuando me acuesto a dormir, I turn my heart of affection towards Him yo pongo mi corazón hacia Él. because He's such a lover. He just comes so quickly. Porque Él tal nos ama que Él viene rapidito. I like to go to sleep engaged. Y me gusta With the quedarme Holy Spirit. dormido
estando en contacto con el Just- Espíritu Santo, intertwined. entrelazado con Él. A lot of people would have better days if they had better nights. Muchas personas tuvieran días mejores si pasaran noches mejores. In the same way, you're not going to write a check if you don't have the awareness of that amount of money in your bank account. Y de la misma manera que usted no emite un cheque si no está consciente que tiene esa cantidad de dinero en su cuenta bancaria. You're not going to release a presence that you're unaware of. Usted tampoco va a desatar una presencia que usted no está consciente que está. Why don't you stand? Póngase en pie. Just turn your affection towards him, would you? Ponga su corazón a Él ahora, por favor. Just your own heart's expression towards the Holy Spirit. Esa es la expresión de su corazón para con el Espíritu Santo. Holy Spirit, come in power. Espíritu Santo, ven con We poder. welcome you. Come with power. Te damos la bienvenida. Ven con tu poder.
Every believer has the Holy Spirit. Usted sabe, todo creyente tiene al Espíritu Santo. We know that that's true. Sabemos que eso es verdad. And it's such an incredible gift and promise to us. Y es tal regalo tremendo, es tal promesa. There's this picture given to us in Isaiah chapter 6. Y hay una ilustración que se nos es dada en Isaías. Isaiah says, I capítulo see 6. the Lord. Dice Isaías, yo veo al Señor, He's high and lifted up, alto y sublime, and his train, his robe, fills the temple. y que las vestiduras de su ropa llenan el templo. And the original language, the description of his robe filling the temple is really interesting. Y en el lenguaje original, aquello de que sus vestiduras llenan el templo, en verdad es algo bien interesante. Because it says his robe is here, but there's still more coming. Porque dice que sus vestiduras están aquí llenando esto, pero aún hay más que va a venir. God is in the building, but there's more of him to come. Dios está en este lugar, pero hay más de Él que aún está There's por more. venir. Hay más. There's more. Hay más. I'm hungry for more. Tengo hambre por más. Just put a hand on the shoulder of someone next to you and just pray, God, give them more than they have the intelligence to ask for. Póngale la mano al vecino en el hombro y dígale, Señor, dale más de lo que ellos mismos tienen la inteligencia de We'll pedir. take just a moment longer to do this. Un minuto más. Let this great spirit break through. Great spirit break through. Breakthrough for new season. New season. Great increase. Great breakthrough. Great increase. Great breakthrough. Fulfilled promises.
Let's worship the Lord. Worship the Lord.
There's two things that I want to do before we end our time. Y hay dos cosas que quiero hacer antes de que terminemos nuestro tiempo. One of the ways that God revealed himself in the Old Testament, Una de las maneras en las que Dios se reveló a sí mismo en one el of the Antiguo names that Testamento he gave to himself, fue a través de los nombres que él se he called puso. himself the God of the breakthrough. Él se llama a él mismo el Dios del God of the rompimiento. breakthrough. El Dios del rompimiento. And he revealed himself this way to David, that he would be the God who would break through Y in él a fue given situation. quien se reveló a David así como el Dios que iba a romper para abrir una I situación. think it's been my most frequent prayer in the last maybe 5 years, Y creo que ha sido mi oración más frecuente en los is últimos that we 5 would años. see the God of the breakthrough. Es que nosotros veamos a ese Dios del Things that have been rompimiento. withheld for long periods of time with Cosas breakthrough. que por mucho tiempo han sido retenidas, que ya vengan en rompimiento. Entire cities would come under the influence of the God of the breakthrough. Que ciudades enteras vengan bajo la influencia del Dios del rompimiento. And so before we do anything else, I just want us to just pray that together. Y antes de hacer algo más, quiero que juntos oremos eso. And let's just invite the God of the breakthrough to come upon our lives, our ministries, our families. Invitemos al Dios del rompimiento que venga a nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias. I feel like whenever I feel provoked to do this, it's because there are some quick answers to be released. Siempre que yo me siento provocado a hacer esto, porque hay respuestas que van a venir rápido y que van a ser desatadas. So let's just pray together. Así que oremos juntos. Just lift Entonces. your voice in prayer, then I'm going to end with a prayer over you. Levante su voz en oración y entonces yo termino con una Just oración. invite the God of the breakthrough to come. Invite usted al Dios del rompimiento, Demonstrate himself strong. que se demuestre fuerte. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. The disciples asked Jesus to calm a storm Los discípulos le pidieron a Jesús que calmara la tormenta, that they were equipped to calm. pero ellos estaban equipados para calmarla. Jesus told his disciples, speak to the mountain, command it to be uprooted and cast into the sea. Jesús le dijo a sus discípulos, háblale a la montaña, ordénala que sea quitada y movida a la mar. Some of you are standing in front of oppositions, mountains Y algunos de ustedes están parados justo enfrente de oposición, de montañas, that are waiting to hear your voice. que esperan escuchar la voz suya. I'm going to pray for the spirit of breakthrough to come upon us. Y yo oro que el espíritu de And I rompimiento believe there are venga sobre situations that nosotros. are going to be reversed in moments. Y yo siento que hay situaciones que van a ser cambiadas But en when I'm through instantes. praying, I want you to speak to your mountain. Cuando yo termine de orar, yo quiero que entonces usted le hable You a su already know propia the heart of montaña. God. Ya usted conoce el corazón He's de already Dios. given you a promise. Ya le ha dado la promesa. How many have received like
a dozen prophetic words about the same thing, ¿Cuántos han recibido como una docena and de it has palabras still never proféticas happened? acerca de lo mismo que todavía no se han cumplido? After about 12 prophecies Ya about después, provision, ya después de recibir 12 profecías acerca de la I want provisión, to know where I can trade my words in for cash. yo quiero saber a dónde voy para llevar la palabra para que me devuelvan efectivo. So here's what I want us to do. Pero mira lo que I quiero que want to pray hagamos. over you, Yo quiero orar por usted. and I want you to speak to the opposition. Y entonces yo quiero que usted le In hable the a la name of the Lord oposición. Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Declare the will and purposes of God. Declare la voluntad y el propósito de Dios. Father, we stand in the mighty name of Jesus. Padre, nos paramos en el nombre poderoso de Jesús. We thank you that all of your promises are yes in Christ. Te damos gracias que todas tus promesas son sí en Cristo. And I ask right now Y pido ahora that mismo you would release over this body of believers que tú desates sobre este cuerpo a de spirit creyentes of breakthrough un espíritu de rompimiento over their families, sobre sus familias, their ministries, sus ministerios, businesses. sus negocios. Breakthrough. Rompimiento. Let breakthrough come. Que venga el rompimiento.